OAS SB patrocina este espacio. Bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV. Hoy estamos con Miguel Ángel Correa, bienvenido. Muchas gracias. Miguel Ángel es el director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo, el CIMBio. Y bueno, a lo largo de la trayectoria larga que ha tenido este centro, ¿qué hitos así destacarías del CIMBio? Bueno, para entender lo que es el CIMBio, la verdad que somos un centro un poco particular, ¿no? Digamos que somos un poco un centro no exclusivo, pero con unas características que lo hacen un poco diferente a los demás, ¿no? Entonces nosotros venimos de una agrupación de hace muchos años, de algunos grupos que integraron, sintieron la necesidad de agruparse para hacer un centro, y ya se consolidó, bueno, digamos que estaba ya consolidado en el 2016 con la acreditación de centros de la Xunta de Galicia, ¿no? Pero nosotros somos un centro que tiene dos ramas fundamentales, una es la nanociencia, los nanomateriales, y otra es la biomedicina. Entonces tratamos de combinar esas dos áreas para hacer desarrollos científicos en la frontera del conocimiento, ¿no? Y que pueda proporcionar pues, avances científicos, y ahora mismo estamos tratando de trasladarlos un poquito a la sociedad, ¿no? Creemos que es importante que la sociedad vea lo que hagamos, pero también que, de alguna manera, aunque estamos trabajando en conocimiento básico muchas veces, sí que ese conocimiento básico, si está en la frontera del conocimiento, se puede trasladar en aplicaciones reales a la sociedad al día de hoy. Entonces, estamos ahora, digamos, no un punto de inflexión, pero un punto yo creo que de lanzamiento más del centro. Yo creo que a partir de ahora yo creo que somos un centro ya de referencia, pero queremos ir un poquito más allá, ¿no? Queremos convertirlo realmente en un centro que pueda competir con los mejores del mundo hoy en día, ¿no? Entonces, eso requiere ciertas cosas. Sabemos que jugamos un poquito en desventaja, ¿no? Porque estamos donde estamos, Galicia pues, es una parte que está pequeñita, estamos lejos de muchas cosas, las comunicaciones a veces no son como podrían ser si estuvieras en Barcelona, en Madrid o en una ciudad más importante, pero creemos que se puede hacer y podemos competir con centros de otra índole, ¿eh? Y para eso tenemos que hacer un ambiente que sea agradable a los científicos, tenemos que no podemos competir, por ejemplo, en salarios con universidades de fuera, pero sí podemos competir con creatividad, iniciativa y captación de gente joven con ganas de hacer cosas diferentes. Entonces, por ahí vamos nosotros, ¿no? ¿Y qué proyectos así destacados os encontráis desarrollando en el CIMBio? Nosotros, como viste, y somos un centro para la gente que un poquito no conozca, ¿no? De nanociencia, que pueda hablar mucho de nanomateriales y de biomedicina, lo que nos hace muy diferentes es que combinamos especialidades como alumnos de química, de física, de matemáticas, de biología, de ingeniería, de telecomunicaciones. Combinamos muchos tipos de conocimiento para generar, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, destaca, por ejemplo, un proyecto que han concedido, creo que el año pasado, a un investigador muy potente del centro, a Isabel Pastoriza, una investigadora, y ese proyecto trata de desarrollar, es un proyecto europeo de más de 3 millones de euros que ella lidera, y trata de desarrollar un sensor para el cáncer de pulmón, ¿no? O sea, un sensor en estados tempraneros, es decir, que puedan identificar esa enfermedad cuando aún no es muy evidente, ¿no? Entonces, que eso es lo que tenemos que conseguir, que se identifiquen las enfermedades al principio, al comienzo, cuanto antes mejor, para poder tratarlas, ¿no? Si no se convierte en algo más complicado. Después hay más proyectos totalmente que no tienen nada que ver. Por ejemplo, mi grupo tiene desarrolló también un sensor para Alzheimer, que bueno, estamos ahora probando en colaboración con grupos de Portugal. O David Posada está trabajando en secuenciación del SARS-CoV-2 para ver las nuevas variantes, ver cómo evolucionan. Uno de los proyectos que tiene, entre otros, para él es pequeño, pero es decir, ese tiene relevancia debido a la situación que hay hoy en día, ¿no? Entonces, date cuenta que hacemos como proyectos de detección, como proyectos más relacionados con tratamiento bio, ¿no? Hay gente incluso que trabaja en enfermedades raras. Entonces, lo que ofrecemos son herramientas para desarrollar nuevas aplicaciones y conocer más a fondo pues también ciertas enfermedades o ciertos estímulos o ciertas patologías que pueden influir en muchas cosas, ¿no? Muchas enfermedades. Justamente por ahí quería preguntarte, la pandemia dejó ver la necesidad de invertir en este campo como es la biociencia, la biomedicina. ¿Qué papel jugó y juega el CIMBio en este contexto?
Pues mira, nosotros estamos en un papel que tenemos grupos que trabajan desde en ciencia puramente biomédica, en identificar, por ejemplo, en trabajar en vacunas, en identificar enfermedades raras, en la parte un poco más biomédica, pero tenemos la parte fundamental para combinarla con ella, que es las nanociencias. En las nanociencias lo que permiten es desarrollar herramientas que puedan ser utilizadas, por ejemplo, para desarrollar sensores. Sin ir más lejos, los sensores de COVID, estos anticuerpos, pues muchos de ellos están diseñados con nanopartículas y esos nanomateriales son los que en el centro hacemos. De hecho, hay un grupo del centro que tiene un proyecto para desarrollar un sensor muy rápido y muy sensible, mejor, y con más precisión para el COVID, ¿no? Y eso se puede extender a otro tipo de sensores y marcadores tumorales o otro tipo de cosas, ¿no? Incluso podemos ir a tratamientos. Nosotros estamos desarrollando lentillas que puedan tener incorporado sensores que identifiquen, por ejemplo, ciertas enfermedades, ciertas patologías, porque lo bueno de la lentilla es que llevas todo el día la lentilla puesta y puede acumular ahí la señal. Entonces, ese tipo de tecnología la podemos aplicar gracias al conocimiento que tenemos en los nanomateriales. Entonces, yo creo que esa es una parte que nos hace diferentes a todos los centros que hay en Galicia y yo creo que a nivel de España esta combinación que tenemos ahora yo creo que es única y podemos competir internacionalmente, ¿no? Por eso que nosotros sí que somos una herramienta, creo que tenemos que potenciarlo, que frente a este tipo de cosas ofrece soluciones, o puede ofrecer soluciones, y no solo, por ejemplo, en el ámbito biomédico, porque te das cuenta de que unos materiales que nosotros utilizamos, por ejemplo, para una terapia, que si quieres matar un tumor con especies reactivas de oxígeno, es decir, con unas partículas, digamos, que produzcan estas especies que eliminan el tumor localizado, ese material también se está utilizando, por ejemplo, en la generación de hidrógeno. O sea, que son cosas totalmente diferentes, pero si tú conoces las propiedades que hay detrás, las puedes aplicar, ¿no? Entonces, el conocimiento que tienen algunos grupos en materiales que podríamos pensar que son catalizadores para química, se puede aplicar a nuevos tratamientos de nuevas terapias, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Entonces, para nosotros nos hemos dado cuenta, bueno, lo teníamos muy claro, ¿no? Pero para nosotros las infraestructuras son muy importantes, obvio. Somos un centro que necesita infraestructuras muy avanzadas para identificar ciertos materiales, para hacer muchas cosas, pero lo más importante es el personal. Entonces, creemos que vamos a apostar por el personal, vamos a apostar por el talento que hay aquí en Vigo, porque no todo es talento, está claro, el talento es muy difícil de conseguir, la excelencia es complicada, pero el talento que tengamos sí vamos a ser capaces o vamos a intentar que no se vaya para poder competir internacionalmente, ¿no? Y con esta vertiente también somos capaces de atraer gente de fuera, ¿no? De hecho, estos 2 últimos años hemos recuperado gente de fuera, que no eran precisamente de la Universidad de Vigo, eran de la Universidad de Zaragoza, otra era dos eran de Santiago, pero que estaban pues en centros punteros en el mundo, ¿no? En Zúrich, en Estados Unidos, y otra investigadora estaba en Israel, en uno de los mejores centros que hay, ¿no? Entonces hemos conseguido traerlos y ellos van a aportar mucho al centro. Entonces este tipo de gente joven es la que necesitamos. Yo la asimilo un poquito a si juegas en una liga de fútbol de primera división, tú económicamente no puedes competir con los 2 primeros, pero sí que puedes hacer cosas abajo para coger y fichar gente joven, que tener buena vista para seleccionarlos, que yo creo que es lo fundamental, y sí que después con eso puedes competir con los primeros, ¿no? Ese es nuestro objetivo. ¿Los fondos europeos os ayudarían a dar este escalón? Los fondos europeos ayudarían a dar este escalón. Realmente yo creo que los fondos europeos, por lo que la cosa tampoco está muy clara, ¿no? Bajo mi punto de vista yo no lo tengo tampoco demasiado claro cómo se están distribuyendo, pero por lo que veo aquí en Galicia están un poquito más enfocados a soluciones ya inmediatas a la industria. Yo entiendo eso, entonces no tienen una influencia tan directa en centros de investigación. Sí que yo creo que puede haber proyectos que se financien, que vayan en colaboración entre las industrias y los centros de investigación, y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Fomentar ese tipo de proyectos, que el conocimiento que tengamos lo podamos aplicar en proyectos relacionados con la industria, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas es en las que nosotros estamos buscando ahora mismo, buscar colaboraciones con diferentes sectores industriales para poder, enfocar las líneas del centro
y después darle valor a lo que estamos haciendo y aportar a la sociedad. Ahora mismo, ¿Galicia en qué posición se encuentra dentro de la biomedicina y la biotecnología? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Digamos, a nivel de España yo creo que tiene una posición destacada. Digamos que en Galicia hay una masa crítica en el ámbito de la biotecnología y la biomedicina, porque hay empresas punteras que residen aquí, hay centros de investigación, yo creo que hay masa crítica. Creo que para competir internacionalmente hace falta un empuje y lo que es más importante, colaboración entre todos, ¿no? Yo creo que es clave que nosotros no competimos entre nosotros mismos, competimos con la gente de fuera, y eso lo tenemos que entender, tenemos que ayudarnos entre todos. Un centro de investigación tiene que ayudar a un centro tecnológico, una empresa, tiene que haber una colaboración muy fluida, y yo creo que esa red de colaboración es la que hace falta potenciar, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa el futuro del Cimbio para llegar a ser ese referente europeo? Mira, el futuro del Cimbio pasa un poquito por... primero, nosotros tenemos gente muy buena, reconocida internacionalmente, lo sabemos, tenemos gente puntera y para el año que viene yo creo que vamos a destacar muchísimo más, ¿vale? Probablemente vayamos a incorporar gente que de renombre internacional y eso va a ser, también nos va a dar un empujón muy grande, pero ¿qué te iba a decir? El Cimbio tiene que dar un salto hacia la sociedad, es decir, nosotros tenemos que, aparte de ser muy buenos científicamente y hacer cosas, hacérselo ver a la sociedad y hacer entender a la sociedad que para que tengamos un centro muy potente, la sociedad tiene que reconocerlo. Y eso tiene que reconocerlo a nivel local. Nuestra intención es generar un ambiente, una ciudad que respire ciencia. Una ciudad que promueva la ciencia, que se premia la ciencia. No significa premiarla, sino que se valore, ¿no? Entonces, de esta manera tú puedes convencer a un investigador, una investigadora joven, traerla al centro. Oye, mira, vienes a una ciudad que realmente te valora, vas a estar aquí, vas a cobrar menos, probablemente en salario no sea, te vamos a poner unas condiciones de futuro que van a ser una carrera que puedas llevar, algo que puedas diseñar y que puedas decir, oye, yo si vengo aquí puedo llegar a donde yo quiero. Eso es lo que tenemos que tratar para ser reconocidos internacionalmente. Y por otro lado, las colaboraciones internacionales, las alianzas internacionales van a jugar un papel importante, ¿no? Nosotros tenemos un convenio ahora probablemente de colaboración con el INL, el Centro Ibérico de Nanotecnología, que está en Portugal, y ese tipo de colaboraciones con otros centros de fuera, vamos a buscar también colaboraciones con Israel, que son muy potentes en el campo, para dar un salto internacional y competir, ¿no? Y yo creo que lo que es más importante es nosotros vamos a aportar a la sociedad doctores muy bien formados, especialistas, gente con mucho talento, no es gente que solo sabe de una cosa, sino que sabe resolver problemas. Yo creo que el doctorado va a ser fundamental en la industria del futuro, porque es personal altamente cualificado que puede, por ejemplo, si viene una tecnología, no sé, de otro país, extranjera, y una empresa la quiere implementar, y tú tienes aquí al lado ya personal altamente cualificado que puede implementar esa tecnología, es mucho más fácil para las empresas dar un salto de calidad, ¿no? Si tú no tienes la tecnología y aún por encima no tienes el personal, o es difícil de traerse el personal, es más complicado. Nosotros vamos a generar personal altamente cualificado pues, en las áreas en las que estamos. Y yo creo que eso es uno de los valores más importantes que podemos darle a la sociedad, ¿no? Personal altamente cualificado, que yo creo que un doctor que sale de nuestro centro, para nosotros tiene que ser el buque insignia del centro. Bueno, pues muchísimas gracias por venir hasta Atlántico, Miguel Ángel. Y bueno, nos vemos en una entrevista de Atlántico TV.